Suma de vectores no colineales. En el caso anterior vimos cómo sumar dos vectores no colineales. En este segundo caso veremos cómo sumar tres vectores no colineales utilizando el método del paralelogramo. ¿Sí? En este caso tenemos la fuerza 1 de 300 Newton horizontal hacia la derecha, una fuerza 2 de 500 Newton formando un ángulo de 60 grados en sentido horario y una fuerza de 700 Newton formando un ángulo de 60 grados, pero en este caso en sentido antihorario. ¿Sí? Lo primero que haremos, igual que en el caso anterior, será elegir un punto, ¿sí? Que para nosotros será el punto de aplicación, y a partir de allí representaremos la fuerza 1. Para poder hacerlo tenemos que elegir, como siempre, una escala. La escala que tomaremos en este caso es que 1 centímetro equivale a 100 newton. Entonces, a partir de ese punto de aplicación y de 3 centímetros, representaré a la fuerza 1. ¿Por qué de 3 centímetros? Porque si un centímetro son 100 newton, 300 newton tendré que hacerlo de 3 centímetros. Luego apoyaré el semicírculo, el centro del semicírculo en ese punto de aplicación y a partir de allí representaré el vector F2, ¿sí? Formando un ángulo de 60 grados en sentido antihorario, es decir, que sería en contra de las agujas del reloj. Como la fuerza 2 es de 500 newton, la representaré de unos 5 centímetros. Entonces vamos a trazar ese vector F2 de 5 centímetros. Este vector F2 es de 5 centímetros y forma un ángulo, ¿sí?, de 60 grados en sentido antihorario. Ahora lo que haremos será trazar el vector F3, ¿sí? También tendré que apoyar el semicírculo en el punto de aplicación y allí trazar el vector F3, ¿sí? Pero en este caso tengo que tener la precaución de que el sentido no es antihorario como los ejemplos anteriores, sino que es en sentido horario, es decir, a favor de las agujas del reloj. Como el vector F3 es de 700 newton, lo haré de 7 centímetros, por la escala que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces voy a representar el vector F3, de 7 centímetros, ¿sí? Representar este vector de 7 centímetros en sentido antihorario. Marcaremos acá el sentido en que usamos el semicírculo, ¿sí?, de 60 grados en sentido antihorario. También tendré que usar el compás, pero en el caso anterior teníamos solo dos vectores. En este caso tendremos que tomar la medida del vector F1, apoyaré en el extremo del vector F2, trazo un arco, tomo la medida del vector F2, ¿sí?, tratemos de tomar la medida lo mejor posible, apoyo en el extremo del F1, trazo un arco, ¿sí? En este caso tendré una fuerza a la cual no le llamaré fuerza resultante, simplemente le voy a llamar fuerza 1, 2. ¿Por qué? Porque no sumé todas las fuerzas. Simplemente sumé la fuerza 1 con la fuerza 2. A esta nueva fuerza que tengo allí, la sumaré utilizando el método del paralelogramo con la fuerza número 3, ¿sí?, que tenemos acá. El criterio es el mismo. Tomo la medida del vector F1, 2, ¿sí?, teniendo precaución de medir lo mejor posible, tomo la medida del vector F1, 2, apoyo en el extremo del F3 y trazo un arco.
Ahora tomo la medida del vector F3, apoyo en el extremo del F1,2 y trazo un arco. Ahora tengo todo allí para poder determinar la fuerza resultante. La fuerza resultante sería esta. ¿Sí? Para poder saber cuál es el módulo de esta fuerza resultante o fuerza neta, se puede llamar de cualquiera de las dos formas, lo que voy a hacer es medir su longitud. En este caso me quedó de 9,2 milímetros. Entonces, si un centímetro son 100 newton, 9,2 centímetros, que será la fuerza neta, el módulo de la fuerza neta, será de 920 newton. Como la fuerza es una magnitud vectorial, solamente con indicar el módulo no queda claramente definida. Tendré que indicar además la dirección y el sentido de esta fuerza. Utilizamos el semicírculo para hacer esto y nos queda que es una fuerza que forma un ángulo de 10 grados, ¿sí?, en sentido antihorario. Por lo tanto, podré decir que el módulo de la fuerza neta es de 920 newton, su dirección es de 10 grados, ¿sí?, el ángulo es de 10 grados, y el sentido en que fue medido este ángulo fue en sentido horario. ¿Sí? Es decir, en favor de las agujas del reloj.